Muy buenos días, muchachos. Vamos a entrar entonces en materia de esta clase de medicamentos antimicóticos. Ustedes ya debieron haber visto el video de introducción, así que pues adelante, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades causadas por hongos. Estos medicamentos pudiéramos separarlos en dos grandes grupos: aquellos que tienen una administración sistémica y aquellos que tienen una administración local. Puede ser de forma tópica en la piel o administrados quizás algunos de ellos por algunas otras vías de administración locales, como por ejemplo la oftálmica, la ótica, incluso algunos a través de óvulos vaginales. Entonces, pues vamos a revisar a lo largo de esta clase pues los diferentes medicamentos y grupos farmacológicos propios de los antimicóticos. Vamos a comenzar con los azoles. Y estos medicamentos tienen una estructura básica que vemos aquí en el anillo imidazólico, en estas dos estructuras que aparecen en la parte superior de la pantalla, y las cuales son estructuras conocidas en otros medicamentos, como por ejemplo en los nitroimidazoles, en los benzimidazoles. Aquí encontramos dos estructuras porque básicamente en estos antimicóticos tenemos a aquellos que son imidazólicos, esta estructura primera, o triazoles, esta segunda estructura que tiene, si se dan cuenta, un grupo nitro adicional en la posición 5. Podemos dividirlos, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, en aquellos que tienen una actividad sistémica o una actividad local. Entonces en los imidazoles encontramos de forma sistémica el ketoconazol, principio activo que también lo podemos administrar de forma local. Ahí existen formas farmacéuticas tipo champú o cremas que contienen este principio activo. En los principios activos de acción local encontramos aquí el clotrimazol, que quizás hoy por hoy sea el antimicótico azol más usado de forma local. En cuanto a los triazoles, la mayoría, como ustedes se dan cuenta, tiene efectos sistémicos. Los principales pues aparecen aquí subrayados: el fluconazol, el itraconazol, el voriconazol, y también tenemos algunos de administración local. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes grupos de antimicóticos? El segundo grupo corresponde a moléculas que tienen un metabolismo más lento, que tienen una menor afinidad por los esteroles de las células de los seres humanos y por tanto tienen un perfil de seguridad mucho mejor. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Pues vean que tienen un mecanismo bastante interesante: inhiben el sistema citocromo P450 del hongo. Este sistema enzimático a nivel de este tipo de microorganismos se utiliza para la síntesis del ergosterol, y recordemos que este es uno de los componentes fundamentales en las membranas celulares de este tipo de microorganismos, a diferencia de lo que ocurre en los seres humanos, en donde es el colesterol el que aparece de forma mayoritaria en nuestras células. Es importante resaltar que las células micóticas han generado mecanismos de resistencia, tal cual como lo vemos con las bacterias, con los virus, para defenderse del ataque que generan estos antimicóticos. Y pues obviamente es una desventaja que tenemos para el abordaje farmacoterapéutico de los pacientes que presentan una infección micótica. Esta diapositiva me parece que es muy importante para que ustedes vean los sitios en donde los diferentes antimicóticos tienen su mecanismo de acción. Les recomiendo que cada vez que necesiten revisarla vuelvan a este punto y la observen, dado que pues cuando revisen los medicamentos más adelante quizás les sea de utilidad volver a estas imágenes. Aquí, dado que estamos hablando de los medicamentos azoles, pues vamos a ver que los azoles actúan a nivel de la membrana celular, inhibiendo la síntesis de ergosterol, ya lo dijimos, a través de la inhibición del sistema enzimático citocromo P450.
¿Contra qué tipo de hongo tienen efecto los azoles? Bueno, es un espectro importante. Cuando se utilizan aquellos que tienen efecto sistémico, encontramos que todos tienen actividad sobre criptococo, cándida, dermatofitos, histoplasma. Sin embargo, hay algunos que tienen un espectro ampliado. Y hablamos en este caso específico de itraconazol y voriconazol, en donde Blastomyces, Sporotris y Aspergillus también son sensibles a estos antimicóticos de este grupo. A nivel de las micosis superficiales, los azoles tienen una efectividad importante sobre las diferentes tiñas y adicional sobre la candidiasis cutánea y vaginal. En esta diapositiva aparecen diferentes características farmacocinéticas de estos medicamentos. No nos vamos a detener en este punto, ustedes ya pues saben reconocer qué información es importante de estos datos. Sin embargo, me voy a detener un momento en esta segunda diapositiva de farmacocinética. Y es para resaltar el tema de la biotransformación de estos medicamentos, dado que todos ellos son biotransformados a nivel hepático por el sistema enzimático citocromo P450, lo cual es bastante interesante si recordamos su mecanismo de acción y que adicionalmente nos debe hacer pensar siempre en interacciones a nivel de la afectación de biotransformación por parte de los medicamentos inductores o inhibidores del metabolismo. En cuanto a los aspectos de seguridad que son fundamentales recordar, estos antimicóticos son en general considerados no tóxicos. Son bastante aceptados por parte de la mayoría de los pacientes. En general no presentan reacciones adversas. La mayoría de las que se presentan pues son leves, de tipo gastrointestinal, algunos síntomas generales. No obstante, debemos tener precaución con algunas un poco más severas. Aparecen elevación de las enzimas hepáticas y quizás es uno de los indicadores primarios de daño hepático franco, y que para el caso del ketoconazol es una reacción adversa claramente identificada que genera un riesgo alto para los pacientes que consumen ketoconazol de forma sistémica y que ha hecho que las diferentes agencias regulatorias, incluyendo la nuestra, el INVIMA, recomienden la no utilización de ketoconazol para el tratamiento de infecciones micóticas. El ketoconazol tiene algunas otras indicaciones, sobre todo en algunas patologías de tipo endocrino, pero para el tratamiento de infecciones micóticas el ketoconazol no sería la opción adecuada cuando se trata de un tratamiento sistémico. Otros medicamentos, como por ejemplo el fluconazol, tienen un perfil de seguridad mucho mejor, tiene una menor probabilidad de causar alteración a nivel hepática y por tanto el mensaje primario aquí, para que ustedes lo tengan presente, es la de no preferir ketoconazol. Esta otra reacción adversa, supresión de síntesis de testosterona y de la actividad suprarrenal y la síntesis de andrógenos, incluso se utiliza, como les había señalado, a nivel endocrinológico, en el caso del ketoconazol, para el tratamiento de algunas patologías de este tipo. Adicionalmente se ha descrito con el caso del voriconazol alteraciones visuales que en general son reversibles después de la suspensión del medicamento. Cuando utilizamos el medicamento de forma tópica, básicamente fenómenos irritativos, eritema, edema, descamación, prurito, pueden aparecer luego de la administración. Es preferible suspender el medicamento que se está administrando
y buscar otro medicamento para continuar con la terapia antimicótica local. En cuanto a las interacciones, quizás lo principal ya lo mencionamos, dado el mecanismo de acción, dado la forma de biotransformación. Estos medicamentos, si bien afectan el sistema enzimático citocromo P450 del hongo, también pueden afectar el sistema enzimático citocromo P450 de nuestras células hepáticas y por tanto actúan como fármacos inhibidores del metabolismo. Entonces todos aquellos medicamentos que sean sensibles a inhibidores del metabolismo, con estos medicamentos y con una mayor frecuencia que sea con el ketoconazol, pueden presentar alteraciones en sus concentraciones. De forma opuesta, medicamentos que sean conocidos como inhibidores o inductores del metabolismo pueden afectar las concentraciones plasmáticas de los antimicóticos azoles. Aquí aparece un listado, solamente pues a forma de ejemplo, para que ustedes vean cómo algunos de estos antimicóticos afectan las concentraciones plasmáticas de diversos medicamentos, incluyendo antirretrovirales, estatinas, inmunosupresores, benzodiazepinas. El segundo grupo de medicamentos corresponde a los polienos, un grupo bastante interesante que contiene a la anfotericina B. Hace un tiempo era considerada el gold estándar en el manejo antibiótico. No obstante, debido a su toxicidad, pues ha sido prácticamente desplazada por los azoles. Mas, sin embargo, la anfotericina B sigue teniendo quizás el mejor espectro o el más amplio para el tratamiento de infecciones micóticas. La molécula de anfotericina B tiene unas características bastante particulares. Es una molécula anfipática, tiene una porción que es soluble en agua y otra porción que es soluble en grasa, similar a lo que ocurre con los fosfolípidos de nuestras membranas celulares. Y tiene una afinidad interesante por el ergosterol. No obstante, pues de forma desafortunada, pues tiene una afinidad también por el colesterol que está en nuestras células. ¿Cómo actúa la anfotericina B? Se pega al ergosterol de membrana, genera un conducto transmembrana, un poro, y al abrir pues realmente un hueco en la membrana celular se afecta la permeabilidad de la membrana celular y su función de barrera, generando pues obviamente el paso libre de sustancias hacia adentro y hacia afuera. Inicialmente genera un efecto fungistático, pero posteriormente genera un efecto letal sobre la célula micótica. Aquí podemos ver un poco mejor ese mecanismo. Debido a su característica anfipática, la molécula se ubica de la misma forma como se ubican los fosfolípidos en la membrana celular. Se atraviesan en medio de la membrana celular, generan este poro a través del cual pues elementos pueden salir o entrar libremente a través de la membrana. Se han descrito de igual forma resistencias mediante mecanismos de daño directo a la molécula de anfotericina B o disminuyendo la cantidad de ergosterol que hay en la membrana del hongo para pues, disminuir de esa misma forma la afinidad de la anfotericina B por las membranas celulares. Voy a solicitarles que por favor continúen con el siguiente video para continuar con la clase de hoy.